Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos los que hoy el Señor ha dispuesto sentarse aquí a escuchar esta palabra hermosa de vida eterna. Ciertamente, en la última predica hace como un mes que el Señor le plació que yo estuviera aquí predicando. Estuvimos hablando mucho sobre la compasión del Señor Jesús y habían de pronto algunas cosas que, que, que a veces quedan así como sueltas y el Señor siempre trae un mensaje para que nosotros no nos quede duda de que dependemos de Él, que toda la honra y la gloria son siempre para nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces veo que a veces hay sinsabores de que qué manera a veces nos dicen, confía en el Señor, confía en el Señor. Y es en verdad, la suma, la palabra es la verdad. El Señor habla de la compasión, literal, es ayudar en lo que yo pueda. Pero mire que tenemos una cita para empezar y es lo que quiero que entendamos. Vamos al libro de Hechos. Esta prédica el Señor le ha puesto como título, puesto en mi corazón, confiar en el Señor Jesús. Confiar en el Señor Jesús. Porque eso está escrito. Está escrito. Desde Génesis hasta Apocalipsis, confiar en el Señor Jesús, no en los hombres. Eso está bien claro y nosotros tenemos que tener claridad de tener ese equilibrio, esa balanza en las cosas que el Señor nos manda. Nos manda a ayudar, pero también cuando esa ayuda viene y nos dicen a nosotros, confía en el Señor, ahí el Señor me está ayudando, porque la mejor confianza, la mejor ayuda es que me ayuden a confiar en el Señor Jesús y no que me acostumbren a confiar en una ayuda material física, porque el día que no la tengo, entonces voy a dejar de confiar en mi Señor Jesús, ¿sí me hago entender? Entonces, nuestro Señor hoy nos llama, nos insta que confiamos en Él. Mire un ejemplo para ilustrar un poco mejor esto, lo que pasa aquí con los discípulos de Jesús. A los discípulos de Jesús se les dio potestad para sanar enfermos, para levantar muertos. Se les dio una cantidad de poder, que el Señor los envistió de poder. A ellos, nosotros nos dio el poder de su palabra, nos dio el poder en la fe. Por eso les decía a Tomás, cuando Tomás puso las manos allá sobre sus llagas y el Señor le dijo, porque me has tocado, Tomás, creíste, pero bienaventurado el que sin haber visto cree. Y eso fue lo que el Señor nos dio a nosotros en este tiempo para nosotros. Nos dio quizás esa bendición de tener fe en Él, esa potestad de poder tener más fe, que es para el Señor doblemente bendición para nosotros. Entonces, por esa razón, a los discípulos se les dio esa potestad, pero el Señor les dijo, a ustedes vaya, repartan dinero. Discúlpenme, no les dijo eso, porque es que nosotros tenemos el concepto que estar bien es tener mucho dinero y estar mal es no tenerlo. Tenemos que cambiar ese concepto. El concepto que tenemos que tener estando en el Señor Jesús, estar bien es estar en el camino del Señor, estar en la línea recta hacia la salvación. Eso es estar bien. No importa si tienes dinero o no tienes. Eso no está importando. Lo que importa es que tú confíes, que confiemos, dijo el otro, en el Señor Jesucristo. Mire lo que dice aquí. Hechos 3, 6, 7. Yo varias citas que tengo acá, las tengo de la nueva versión internacional, así que ustedes también están pendientes de Reina Valera para que, eso no está así, está igual. Hay varias, ustedes también me pueden dar otras versiones, como la versión de la Biblia de las Américas. Dios habla hoy, toda es la palabra del Señor Jesús. El Señor es el mismo, el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor así, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Si se dan cuenta que ahí la ayuda no era esa, porque
porque es que estaba un señor paralítico en una iglesia llamada La Hermosa, que llevaba muchos años y siempre lo ponían ahí para que pidiera limosna, para recibir, dinero. Y como damos cuenta, él no necesitaba el dinero porque siempre iba a estar ahí postrado. Lo que él necesitaba era que le trajeran las buenas nuevas, que le trajeran el plan de salvación, porque cuando él recibiese ese plan de salvación, camine o no camine, allá arriba el Señor va a estar en su presencia y dice que ya no va a haber más llanto, no va a haber más lágrimas, no va a haber más dolor. Vamos a estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, gozando de toda su bendición y sobre todo de su hermosa presencia, que no vamos a necesitar ni sol ni nada porque Él es tan hermoso que Él es la luz completa. Amén. Entonces, allá en Hechos 3:6, el Señor Jesucristo nos está hablando de lo siguiente. Yo quería leerlo desde el comienzo para que entendamos esa historia ahí. Pedro y Juan subían juntos, Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. La hora novena es a las 3 de la tarde para que ustedes vayan entendiendo un poquitico. Los judíos tenían partido los días de 12 en 12, 12 horas de día y 12 horas de noche. Para ellos no es como el calendario romano nuestro que el día de ellos empezaba, terminaba cuando se ocultaba el sol. Y ahí empieza otro día. Para ellos es totalmente diferente que nosotros. Por eso cuando habla de la hora novena, para que ustedes tengan claro, la primera hora para ellos a las 6 de la mañana, la hora novena es a las 3 de la tarde. Bueno, entonces dice, en la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, ojo, un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Limosnas. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, y posiblemente ese algo era monedas, algo material, que aquí la palabra habla limosnas. A veces nosotros no hacemos sino pedir limosnas, en vez de pedir lo verdadero, y es la palabra del Señor Jesús a tiempo. Por eso cuando un hermano le digo, yo como Pedro y Juan aquí, yo no tengo plata ni oro, pero yo le voy a entregar a usted una oración desde mi corazón, pedirle a mi Señor y vengo a traerle un mensaje de vida. Mire, yo no tengo plata ni oro, pero vea, el Señor Jesucristo dice que el que confía en Él, pues va a tener muchos beneficios en su vida, en su vida espiritual. ¿Sí? La palabra de Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Yo vengo a traerte esa palabra, clama a mí, yo te responderé. Jeremías 33:3 dice, y te enseñaré cosas que tú no conoces. Eso es lo que necesitamos que nos den. No es la limosna de las cosas materiales. Sí, el Señor sabe que tenemos necesidades de muchas cosas acá para la vida. Pero yo quiero que esta vez, en este mensaje, unan el mensaje pasado que yo traje acá, lo pueden ver y lo unan. Y eso hace suma, porque a veces, vuelvo y le digo, nos quedamos con el malestar de que es que no ayudan, ¿sí? O a veces empezamos a desviar el tema de lo que no es. Es algo integral, es algo donde yo tengo que tener un equilibrio en las dos cosas. Ahí está en la parte espiritual y la parte física que el Señor nos pide, porque van bien ligadas unas con otras. Nosotros no podemos ser desatentos con nuestros hermanos, nosotros no podemos ser, por eso el Señor habla de tener compasión desde las entrañas,
y nosotros debemos compadecernos, pero no todo el tiempo. Aquí la escritura me está enseñando que no todo el tiempo yo tengo que estar esperando que me den limosnas o que me dé plata, que es lo que me ponen ahí, porque mi enfermedad, en última, no es el dinero, mi enfermedad, esas enfermedades que yo tengo son espirituales que no me van a dejar entrar a mí, al reino de los cielos, porque en últimas, como dice la palabra, si tu ojo te ha de pecar, no, sácalo, porque es mejor que entres tuerto, pero que entres, porque es que lo importante no es el ojo, ni el dedo, ni la pierna, ni la enfermedad, lo importante es su alma. Amén. Eso es lo que el Señor nos trae hoy en este mensaje. Entonces le dice así, cuando vio que Pedro, íbamos en el 5, entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pero pastor, es que ellos tenían ese poder, porque el Señor les dio el poder de levantar enfermos, pero a usted le dio el poder de escuchar su palabra. Y sabe que a muchos de esa época, como muchos de ahora, no tienen la revelación de quién es Jesús. Hoy el Señor, por su infinita misericordia, nos ha revelado a usted y a mí que Él es el Creador. Yo creo que qué mejor regalo que el Señor nos ha dado, y fuera de eso nos instruye en su palabra y nos muestra cómo llegar a Él. Yo creo que no podríamos pagar con todo el oro. Yo pudiera tener todos los tesoros del mundo en este momento, pero si no tengo esta revelación, no tengo que Jesús, si no conozco a mi Dios, ese tesoro no me sirve para nada. Así no tenga tesoro, no tengo nada, pero igual no tengo a Cristo, pues peor. No se trata de cuestión de riqueza o de pobreza, se trata de tener la bendición, de tener la revelación de quién es Jesús. Dice, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Ahí fue lo más importante, que es que nos puso las piernas y se fue a rumbear de una vez. Me fui. Ahora sí, cójanse los salseros porque llegó que camina y baila. No, entró saltando y brincando al templo para alabar al Señor Jesucristo, porque arriba dijeron estos dos discípulos, apóstoles, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Entonces esa persona que se levantó cuando oyó que era Jesucristo, dijo Dios, y empezó a saltar y a alabarlo. Amén. Entonces, con esa introducción, quiero que vamos entendiendo el mensaje, qué es lo que el Señor nos quiere traer hoy, para que nosotros también entendamos que la confianza, yo ya había dicho hace rato que la palabra, el Señor me había puesto en mi corazón, confiar en el Señor Jesús. Lo vuelvo a repetir por si alguna persona no lo ha escrito. Hoy la prédica se llama confiar en el Señor Jesús. Amén. Entonces, ya hoy la confianza no va a estar en esa persona que tiene que tener compasión conmigo, y yo tengo que tener compasión con esas personas. Unos con otros debemos tener compasión, tenemos que tener misericordia, porque el Señor dice que lo que Él quiere es misericordia. Pero dentro de esa misericordia y esa compasión que tú tienes que confiar en el Señor, más en el Señor que cualquier otra cosa. Me hago entender, porque sí, tú puedes ser muy compasivo, puedes ser muy misericordioso, pero si no confías en el Señor, entonces no es. Estamos yéndonos a lo que el Señor nos está guiando. Entonces yo quiero que tomemos una porción de la palabra muy hermosa que nos habla de cómo la gente, el pueblo de Israel, cuando caminaba y veía todas las proezas, todos los milagros, la mano del Señor Jesucristo la veían en vivo y en directo, no confiaban, no confiaron. Usted se puede imaginar que
toda esa multitud al que el Señor sacó por el desierto y que le dio a Moisés, solamente 2 entraron, Caleb y Josué, solo 2. ¿Qué pasó con los demás? Eran millares, eran miles de israelitas que murieron en el desierto por no confiar en el Señor Jesús. Y miremos. Vámonos al libro de Números 13, por favor. Hoy yo iba a leer, como hay una cantidad de nombres ahí, entonces yo cuando estaba estudiando dije yo, voy a empezar 13:6. Y entonces, ¿quién soy yo para obviar un pedazo de la palabra donde trae estos nombres? El Señor los puso porque Él es soberano. Y si los puso ahí, es para que usted y yo los leamos, que no entendamos ahora. Más tarde, Señor, ¿por qué Benjamín? ¿Por qué José? Y le toca a uno ir ahí. Entonces leamos, dice 13, vamos a leer todo el capítulo 13 rápidamente para que ustedes van entendiendo esta historia. Dice, y el Señor Jesucristo habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que conozcan la tierra de Canaán. Esperen, les cuento. Ya está el pueblo de Israel ahí en el border de la tierra prometida. En el border. No era sino el papeleo y pasar. No era sino ya pasar. Estaban ahí en el border. ¿Ustedes han ido alguna vez a un border y que usted siente que está en otro país? Yo una vez cuando fui por primera vez a Cúcuta y entre Cúcuta y Venezuela, San Antonio del Táchira y Cúcuta Norte de Santander, yo ponía una pierna así y la otra en este lado y decía, estoy en 2 países. Es para ilustrarles un poquitico cómo estaban el pueblo de Israel. Ya estaban, para poner una pierna así, estoy en la tierra prometida y estoy fuera de Egipto. ¿Sí? Entonces, así estaban ya. Y así muchos de nosotros a veces estamos en el Señor Jesús, listo con un pie allá, pero decidimos dejar los 2 en este lado. Y es por esa rebeldía, por una palabra que vamos a aprender hoy, que ya varios pastores han tocado aquí en la congregación, mis hermanos pastores, y la vamos a entender hoy. Entonces dice que el Señor ya tenía aquí y le dijo a Moisés, Señor Jesús, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo ya no sabía que había en tierra de Canaán? ¿No es que Él creó todo? Él creó todo lo que estaba en Canaán. En cambio, lo que estaba a este lado también. Porque Él es el Todopoderoso, el Omnipotente, el Creador del cielo y la tierra. Su nombre es Jesús. Y entonces le dijo, son pruebas, nosotros siempre entendamos que en este caminar en el Señor Jesús vamos a ser probados siempre. Cada cosa que sucede en su vida, una muerte de un familiar, que un trabajo nuevo, que le quitan el trabajo, que una enfermedad, todo, es para la confianza, que te trabaje en la confianza en el Señor Jesús. Nosotros vamos a estar siendo probados todos los días mientras estemos en el caminar del Señor Jesús. Es necesario. Eso está escrito. Entonces, aquí ellos iban a ser probados, porque el Señor Jesús ya sabía que había en Canaán, él ya sabía que había harta leche y miel en ese país, allá en esa frontera, al otro lado ya había de todo, porque Él lo creó. Envía tú, 13:2, hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Él ya está diciendo, yo la di. Y si el Señor dijo, yo la doy, ¿por qué dudamos? Dice, yo se la doy. Y pasaron de largo. Ponle cuidado. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos, o sea, un principal, como un rey, como una persona de poder de cada tribu. Dice, y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra del Señor Jesús, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. O sea, mandó gente que se supone que si es un príncipe tiene que estar preparado, mejor preparado que un vasallo, mejor preparado que un esclavo, tiene más conocimiento, etcétera, etcétera.
Se supone que por eso los escogieron, ¿sí? Entonces, 4. Estos son sus nombres de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb. Ya sé por qué había que leer, porque Caleb estaba ahí. Hijo de Jefón, yo no sé si es Jefón, Jefone. De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodí; de la tribu de José; de la tribu de Manasés, Gadí, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Nacbi, hijo de Babsi; y de la tribu de Gad, Jeuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Entonces ahí están ya los nombres, porque estos dos señores, estos hermanos, lo que es Caleb y Josué, están en ese listado. Ya vamos a ver por qué había que leer ese listado. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, o sea, había cosecha. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento. ¿Sabe qué es un sarmiento? Es una rama donde vienen varias uvas. ¿Ok? ¿Dónde voy? ¿En el sarmiento? ¿Dónde me quedé con el sarmiento? Allá. Y con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Imagínense cómo eran esas uvas tan gigantes que tuvieron que traer un sarmiento, un racimo, eso tenían que traerlo entre 2. ¿Usted cree que el Señor no sabía que le había creado eso? Claro, pero mire. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés 40 días. Tengan en cuenta ese numerito, porque ese numerito se le va a multiplicar demasiado. 40 días. 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al
pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y el listado de la gente que había ido, que acabamos de leer. El resto de la gente no estaba confiando en el Señor, sabiendo que desde el comienzo el Señor le dijo: ¿sí? Yo doy a los hijos de Israel esa tierra, yo se las doy. Estaban hablando con el Creador, por favor. Les dijo: yo se las doy, vaya, miren qué hay. Y sin embargo, a veces el Señor, en muchas prédicas, a veces tú en tu casa coges la escritura y te habla, y nosotros pasamos de largo, no entendemos. No entendemos porque no confiamos en el Señor Jesús. Seguimos. Entonces, Caleb fue el que dijo, ¿no? Hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Tú cómo te pareces o cómo te ves frente a una persona que no tiene al Señor Jesús en su corazón? Yo pienso que debemos sentirnos como, en primer lugar, misericordiosos con esa persona que no tiene al Señor Jesucristo, porque nosotros tenemos esperanza en el Creador. Nosotros debemos tener esa seguridad, sentirnos felices. ¿Cómo te estás sintiendo tú a veces frente a una cantidad de cosas que ves afuera y te achicopalas porque piensas que a veces lees esto y son como fábulas, son como cuentos de películas de Steven Spielberg, puras películas de Steven Spielberg, y eso es lo que pensamos nosotros, pero no le estamos creyendo al Señor Jesús, porque así como le pasó a este pueblo, sigue pasando hoy en día con nosotros. Nosotros estamos viendo una cantidad de gigantes que no nos dejan avanzar, y esos gigantes no nos dejan tener confianza en el Señor Jesús. Hay una cantidad de gigantes, y no estoy hablando de cosas físicas, estoy hablando de cosas espirituales. Hay una cantidad de gigantes en nuestros corazones, como la envidia. Es un gigante muy grande que vive en nosotros, es un gigante. La envidia, el chisme, la mentira, la ira, la contienda, todos esos son gigantes que hacen que yo pierda la confianza en mi Señor Jesús. ¿Cómo yo pierdo la confianza por un chisme en el Señor Jesús? Porque sencillamente hablan mal de mí en la congregación, y entonces ya no vuelvo. Ya no vuelvo. Me venció ese gigante. Porque es que usted venía a la congregación es por el hermano o por escuchar la palabra del Señor Jesús. ¿A qué venimos a la congregación? A aprender del Señor. Y esos hermanos que el Señor nos pone alrededor es para que nosotros apliquemos en ellos y ellos en nosotros lo que el Señor nos está enseñando. Para que nosotros podamos pasar esa prueba, pasar ese test que el Señor nos está dando a diario en su caminar, porque nosotros estamos siendo probados todos los días. Tenga en cuenta eso, mi hermana y mi hermano. Entonces, nótese que aquí, para que entendamos un poco mejor todo lo que está pasando, vamos al Salmo 78, que el Salmo 78 me resume allá lo que Moisés hizo en la ley, ¿sí? En Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio, lo que pasó con este pueblo por allá cuando el Señor le dio. Entonces, para que no vayamos, vamos a exhortar, porque allá está todo eso escrito. El Señor es tan hermoso que nos resume en el Salmo 78 lo que yo les quiero relatar a ustedes. En el Salmo 78, breve.
Voy para el Salmo 78 en mis escrituras. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a la palabra de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor Jesús y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso la ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, o sea, que se la dieran esa enseñanza, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, o sea, ustedes y nosotros, para que nosotros sepamos esto. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos a fin, ojo, a fin de que pongan en el Señor Jesucristo su confianza. Ojo, es lo que estoy hablando, lo que se puso hoy con tengamos confianza en el Señor Jesús. Estamos hablando de la confianza en Él. Por eso cuando una persona le diga a usted, confía en el Señor Jesús, es porque el Señor lo mandó, que así es. Confía en el Señor Jesús. Y no se olviden de las obras del Señor Jesús, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Vea, llegué a esta palabrita que quería llegar porque es que eso está sucediendo, nos sucede hoy día como le pasó al pueblo de Israel. La palabra contumaz aparece en varias partes en las escrituras. ¿Sí? En diferentes libros de la escritura aparece con un griego o un hebreo de nombre diferente, pero que son sinónimas, son palabras sinónimas que se escriben diferente, pero que significan lo mismo, lo mismo. Por ejemplo, la palabra contumaz en hebreo, en unas citas bíblicas se dice shobeb. También se encuentra en otras partes en la escritura en hebreo la palabra zarar, que es contumaz también. Y en griego, sades, y en griego también anupotactos, ¿sí? Y como podemos ver, son palabras diferentes, pero todas son sinónimas y todas significan lo siguiente, y es contumaz. Está escrito allá, cuando ustedes vean la palabra contumaz en la escritura, dice así, dice en una parte que es apóstata pagano. ¿Qué es un apóstata? Una persona que ya ha conocido de la palabra del Señor y lo abandona, lo deja. ¿Ok? Pagano. O sea, se va porque va a adorar otros dioses, adorar otras cosas, o sencillamente perdió el amor hacia las cosas del Señor Jesús, como dice la Escritura. También aparece la palabra contumaz, que dice que es una persona desleal, que es una persona falsa, indómito, o sea, indomable, o sea, potro salvaje, porfiado, rebelde, rencilloso. También dice que la palabra contumaz, estoy leyendo los significados de cada palabra que, mire que son sinónimas todas. En el griego, ausades, dice que es una persona arrogante, para la palabra contumaz con esa, arrogante, soberbio, que se agrada a sí mismo. Imagínense, es que es verdad, una persona que es arrogante y hay veces, hermanas y hermanos, que nos volvemos cristianos yoyos. Yoyos, ¿se acuerda del yoyo? Es que yo, pero es que pastor, cuando yo, es que mi hermana, cuando yo, yoyo. Se llama que es una persona que se agrada a sí mismo. Se dice que es una persona ególatra, ¿cierto? Se ama a sí mismo, el yo. Contumaz en el griego, en la palabra anupotactos,
significa rebeldía, desobediente, no sometido, insubordinado, en hecho o en temperamento. Mire, tantas palabras sinónimas para esta palabra contumaz. Y el Señor Jesucristo dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra contumaz, no es que se haga contumaz, que ya piense que es una persona desleal, que esa persona es falsa, indómito, porfiado, rebelde, rencilloso, que se agrada a sí mismo, arrogante, soberbio, rebelde, desobediente, no sometido, insubordinado. Mire, todo lo que el Señor habla de una persona con una sola palabrita, nos dijo todo eso. ¿Y a cuántas personas nosotros no conocemos? ¿A cuántos hermanos a veces nos ponemos en esa posición de ser contumaces? Generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, sigo en el Salmo 78:9. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió la peña en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron al Señor Jesús en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Pidiendo comida a su gusto. Cuidado. Y hablaron contra Dios, o sea, contra el Señor Jesús, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? O sea, arrogantes, rebelde, eso es puro rencilloso el que diga eso, un arrogante que diga, ¿acaso el Señor Jesús, el Creador, va a poder poner comida en el desierto? Pura arena, arena, ni siquiera árboles, ni siquiera un oasis había alrededor de esta gente. Y dudaron. Y atrás el Señor en el 78:7 dice, a fin de que pongan en el Señor Jesús su confianza. Y no se olviden de las obras del Señor Jesús. No se olviden de las obras. Ustedes, porque, o yo, sé que nos tenemos que olvidar de esas obras que el Señor nos está mostrando a nosotros. ¿Usted cree que yo me puedo olvidar fácilmente que desde marzo del 2020 yo postrado en un hospital con mi esposa un mes, con oxígeno puesto, salgo sin trabajo 17 meses? ¿Usted cree que yo me tengo que olvidar de la obra del Señor que nos haya sostenido a mis hijos y a mi esposa y a mí sin trabajo? Y muchas veces a usted que me está escuchando, el Señor le ha mostrado una cantidad de cosas que de pronto a usted le parecen muy pequeñas, pero si nos vamos a ver, son cosas demasiado grandes, porque todo lo que el Señor hace es grande, por pequeño o gigante que sea, es inmenso. ¿Por qué? Porque su amor es grande, porque su amor es inmenso, porque el Señor es bello, es hermoso, y nosotros tenemos que poner la confianza, seguir poniendo la confianza en el Señor. Por eso hoy el mensaje viene a eso, a que nosotros no confiemos mucho en los hombres. Nosotros tenemos una cantidad de funciones que desempeñar como hermanos en Cristo Jesús, para que no nos falte nada unos con otros. Pero eso proviene del Señor Jesús, no de los hermanos. Todo proviene de Él, pero si yo no tengo confianza, eso no va a venir a mí. Amén. Y aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó el Señor Jesús y se indignó.
se encendió el fuego contra Jacob y el furor suyo también contra Israel, por cuanto no habían creído al Señor Jesús. Oiga, oiga, mi hermano, lo mismo pasa hoy día, hoy día. A veces nosotros pensamos, por eso a veces la gente, yo cuando escucho a los predicadores, es que mi Diosito, no, una cosita así, no, su Dios es poderoso, es grande, es más, es tan grande que así es grande su misericordia. Y entonces nosotros a veces pensamos, ¿será que Dios iba a poder? ¿Será que sí va a poder? ¿Será que sí me va a poder dar lo que yo pido? ¿Será que sí es capaz de hacer esto? Y eso es tentar al Señor, como dice ahí en el 78:18, pues tentaron al Señor Jesús en su corazón. ¿Cuántas veces nosotros renegamos contra el Señor Jesús porque pensamos que Él no es capaz? Yes. Y cuando le dicen a uno, confía en el Señor, bueno, sí, sí, claro. Nadie me va a poder ayudar a mí si estoy debiendo 7 meses de renta. Y usted me dice a mí que confía en el Señor Jesús. Confía en el Señor Jesús. Confía en el Señor. Si usted está en el camino del Señor Jesús, de pronto, una persona que no conoce a Jesús, que no lo sigue, no quiere, no cree, de pronto es válido todo eso que diga. Ni eso, porque si al Señor le place, le da. Pero nosotros no podemos seguir en ese caminar como hermanos de decir, no, yo lo que necesito es, estoy leyendo la Escritura. ¿Cuántas veces llevo congregándome? ¿Cuántos años llevo congregándome? Leo la palabra del Señor Jesús y el Señor me habla de esa confianza y me habla y me habla y me muestra y me deja todo esto escrito porque todo lo que está escrito es real, es palabra del Señor Jesús y Él lo ha consignado para que usted y yo tengamos testimonio de esas cosas para nuestra vida, para que tengamos ejemplo y creamos en Él. Creamos en el Señor Jesús. Nosotros no podemos seguir pensando, no, es que sí, hermana, está bien. Mira, hermanita, confía en el Señor Jesús. Y uno dice, sí, sí, yo confío en el Señor Jesús. Y se va el hermano y uno dice, pucha, ¿ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Descanse en el Señor Jesús, confíe en el Señor Jesús y Él hará, dice la Escritura. Amén. Por cuanto no había creído al Señor Jesús, ni habían confiado en su salvación. Ojo, mire que qué importante, espere, subrayó eso aquí porque es que yo esto lo guardo para otro mensaje a otra persona por ahí. En su salvación. Amén. A veces nosotros confiamos más en las cosas pasajeras, materiales, porque pensamos que eso tiene que ver con nuestra salvación. Mi hermana y mi hermano, yo estoy hace en la voluntad, ya cumplí un mes que me cambié de lugar, para la gloria y la honra del Señor Jesús, estoy viviendo en otro lugar, doy la honra y la gloria al Padre y agradezco públicamente a mi Señor Jesús que me tiene un techo donde puedo resguardar mi familia, me puedo resguardar yo del frío, del calor, la honra y la gloria para el Señor Jesús. El cuento viene es que cuando empieza a poner trasteadera y las cajas, llevo 20 días mirando cajas así. Y en mi corazón unas ganas de botar todo eso, porque es que uno empieza a llenarse de cosas y cosas y cosas y cargue con eso y cargue con eso y cargue con eso y se murió y no se llevó nada. Y perdimos más el tiempo encargando esas cosas que predicando, que estudiando la palabra del Señor, tantas cosas, y así le pasa a mucha gente hoy día. Piensan que la salvación, no confiaron en la salvación, no estamos confiando en la salvación del Señor Jesús. Confiamos es que yo tengo que tener mi casa, tengo que tener mi carro, eso no es pecado pensarlo, por favor. Pero enfoquémonos más en la salvación. Porque teniendo la confianza en el Señor Jesús, eso además viene solo, eso viene solo. Eso lo dice en Mateo 6:33, 34, ¿sí? Que busquemos primeramente al Señor Jesucristo.
y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo eso es añadidura. Entonces dice aquí la escritura que por cuanto no habían creído al Señor Jesús, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó las nubes a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Wow, eso debe ser muy hermoso, ¿verdad? Wow. Le envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur y hizo llover sobre ellos carne como polvo. Hizo llover carne como polvo. Yo creo que se tenía que agachar, que ¡pum! ¡Quin, quin, quin, quin! No le caían unos pájaros encima y ¡pum, pum! Y no allá, uy, me pegué duro en la calma. Vea, y entonces, imagínense, yo creo que se escondían. ¿Cómo le caían esos pedazos, esos animales? ¿Quién sabe? Patos voladores, no sé, eh, perdices, muchas. Imagínense, yo creo que caían como polvos, caían. Lo dice la escritura. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Aves que vuelan, yo no puedo decir que sean solo codornices, aves, yo creo que el Señor dijo, todas las aves, el Señor como es soberano y Él manda sobre su creación, les dijo a todos pájaros, váyanse para encima de todos los rebeldes contumaces, y bum, 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 no le cayó, ¿sí? Dice, e hizo, 27, hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo, no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor del Señor Jesús, e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban al Señor Jesús. ¿No se les hace familiar eso? ¿No nos pasa igual a la mayoría de nosotros? Vean, hay hermanos que estaban esperando el trabajo y ya les llegó. Y el Señor Jesús al segundo plano. Al segundo plano. Señor Jesucristo, líbrame a mí también de eso y libre a todos mis otros hermanos de eso, por favor, Señor, porque una cosa es hablar de esto, pero cuando me toque a mí, yo estoy seguro que lo voy a hacer, entonces le pido misericordia, Señor, que yo no lo haga. Porque es muy fácil aquí abrir la boca. Pero así está igualito. La escritura dice, si los hacía morir, entonces buscaban al Señor Jesús. ¿Sí? Y se acordaban de que el Señor Jesús era su refugio. Ahí está escrito. Y así está sucediendo ahora. Porque la confianza es, estoy esperando que me ayuden, estoy esperando que me saquen a mí el problema. Y cuando me sacan del problema, hasta luego, Señor Jesús. Hasta luego. Ya no es mi refugio. Ya no es mi refugio porque los hombres me están dando un buen salario, la estoy pasando chévere, estoy muy ocupado porque tengo que prepararme para el trabajo, tengo que llevar buenos resultados, el jefe me quiere mejor a mí, ran, ran. No son solo los israelitas, ustedes y yo hacemos lo mismo. 35, y se acordaban de que Jesús era su refugio y Jesús el Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentía. Lisonjeaban, ¿sí? Palabras lisonjeras, ¿sí? Endulzando. Pero después, venga. 37.
pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? ¿Cuántas veces se rebelaron contra el Señor Jesús en el desierto? ¿Cuántas veces cuando nosotros hemos estado en el desierto, cuando hablo de un desierto, es una prueba, un desierto es un problema, un desierto es una prueba? No estoy hablando porque todos días, sí, yo estoy aquí en el desierto, en Emiratos. No, es algo espiritual. El desierto en sí físico es algo desolado, sin alimentos, sin agua, sin plantas, solo arena, ¿cierto? ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? ¿Cuántas veces cuando nosotros hemos estado en el desierto, o sea, en ese problema, nos hemos rebelado contra el Señor Jesús? Directa o indirectamente lo hacemos. Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban al Señor Jesús y provocaban al Santo Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. Hasta ahí seguimos. Seguimos con este mensaje de confiar en el Señor Jesús. Salmos 37, 4, 6, por favor. Deleítate a sí mismo en el Señor Jesús y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor Jesús tu camino y confía en Él, y Él hará, exhibirá tu justicia como luz y tu derecho como el mediodía. Encomienda al Señor Jesús tu camino y confía en Él, y Él hará. Y Él hará en tu tiempo, no, en el tiempo del Señor Jesús, que es perfecto. El nuestro no. Además, el tiempo del Señor Jesús no es el mismo nuestro, entendámoslo. Mire que han pasado años, años, y yo he estado esperando cosas en el Señor y las he visto. Pero han pasado años, no las vi en el momento que yo quería. Y a veces viene a mi mente, yo tenía ese anhelo en mi corazón y el Señor las hizo cuando menos lo esperaba yo, porque no era en ese momento, porque quizás si era en ese momento, me pasaba lo de que pasó ahí en el Salmo que estábamos hablando, cuando ya los hacía morir, entonces cuando ya llegaba y se entregaban al Señor y el Señor llegaba ahí y volvía, y entonces ahí sí volvían y se separaban de Él. Entonces, para evitarnos eso, el Señor en su tiempo nos lo va a confiar, confiemos en Él y Él hará, Él hará. Él hará. Cuando a veces yo decía, a veces cuando teníamos un trabajo y ¡pum! Se caía el trabajo. Todo uno en la mente. Y yo contaba con eso. Y una que llevaba 3, que me acaban los dedos de las manos, para contar los dedos de los pies. Y entonces antes yo decía, el Señor proveerá en futuro. No, ahora ya digo, el Señor proveyó. El Señor proveyó. Ya, porque la confianza es esa, que yo sin ver puedo decir, el Señor ya proveyó. Pero como a veces uno no tiene confianza y dice, el Señor proveerá. Y esa es una palabra que usamos mucho ahora los que seguimos diciendo eso, el Señor proveerá. No, el Señor ya proveyó. Porque para este tiempo ya pasó para el Señor. Esto que estoy hablando ya pasó para el Señor. ¿Sí? Así que tenemos que cuadrarnos en la escritura, quedarnos bien enfocados en la escritura. Romanos 8:28. ¿Por qué le estoy hablando de estas citas? Porque ahorita vuelvo y me devuelvo allá a Números para que entendamos
que el Señor llegó y cogió a este pueblo y ya lo vamos allá. Lo dejo para que veamos. Romanos. ¿Quién me hace el favor y me puede leer Romanos 8:28? Amén, pastor. Buenos días. Suegrita, por favor. Amén. El Señor Jesús dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Amén. Hasta ahí, mi hermana. Entonces, todo lo que pase a usted y le pasa a mí, si estamos en el Señor Jesús, si estamos amando al Señor Jesús, todas esas cosas trabajan juntas, se confabulan para nuestro bien. Todas, todas, todas. No diciendo las que son buenas, todas, malas, buenas, regulares, muy buenas, menos regulares, malísimas. Todas son buenas porque provienen del Señor Jesús y Él es bueno. El Señor es el que mata y es el que da vida. ¿Entonces es malo? No, es bueno. Él es el que enferma, Él es el que sana. Entonces cuando enferma es malo y cuando sana es bueno. No, Él es bueno. La Escritura dice que Él siempre es bueno. Y todo lo que hace Él es bueno. Entonces, ¿bueno qué? Nos preocupamos y nos... No, mire que es que nos falta confianza en el Señor Jesús. Confiemos, hermana, hermano, confiemos que esos hijos rebeldes, si es la voluntad del Señor Jesús, los va a poner en línea. Confiemos, hermana, que esas finanzas que usted tiene por error, porque el Señor le plació, etcétera, el Señor se encarga de eso. No que se vuelva usted irresponsable o que se vuelva, no. Es confiar en el Señor Jesús. Vámonos, por favor, al libro de Josué. Al libro de Josué, que Josué allá nos está enseñando algo muy importante y es la confianza en el Señor Jesús. Entonces, les relato que acabamos de leer que Josué hizo callar al pueblo delante de Moisés, ¿se acuerdan? Y les dijo, tomemos posesión de esas tierras, porque más podremos nosotros que ellos. Porque Josué o Caleb decía eso, porque es que se creía más fuerte o qué. No, porque su confianza estaba puesta en el Señor Jesús. Y mire que porque Caleb tenía la confianza puesta en el Señor Jesús, fue el único con Josué que entraron a la tierra prometida. Y ellos tenían como 40 años, igual que de toda esta gente que entró. Y el Señor los castigó 40 años en el desierto y murieron todos en el desierto. Solo Caleb y Josué entraron. Y cuando Caleb tenía 85 años, todavía tenía más confianza en el Señor Jesús, porque imagínense que cuando ya entran, él le pide a Josué, venga, deme la tierra donde están los gigantes porque yo allá voy a entrar. Con 85 años. No, yo ya estoy muy viejo para eso. No, ese súper viejito, dijo yo me voy para allá, porque el que lo hace súper viejito es el Señor Jesús, porque la fuerza es el Señor Jesús. Él es la fuerza nuestra, Él es nuestro motor. Dice 14, Números 14, capítulo 14. Perdóname, yo dije Josué. No, perdóneme, vamos a leer primero Números 14, discúlpeme. Sí, yo tengo que leer Josué 14, es que también tengo Josué 14, pero quiero leer Números. Lo que pasa es que Josué 14 es lo que acabo de afirmar del super viejito. Ahí voy. Entonces, Números 14 dice, entonces
Toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. A pesar de que Caleb dijo, vamos, tomemos posesión de esa tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Porque él está convencido, tenía su confianza puesta en el Señor Jesús. Entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo, lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos, ¿verdad? Empezamos a renegar y a llorar y a arrancarnos la ropa porque perdemos la confianza en el que todo lo puede. En que todo lo puede, su nombre es Jesús. 3. ¿Y por qué nos trae el Señor Jesús a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro. Ahí es cuando, uy hermano, ¿sabe qué? Mire que a mí me iba mejor cuando yo estaba de católico. A mí me iba mejor cuando antes de entrar con esta congregación, a mí me iba mejor. Uy, eso en el taxi, me colocaba el dinero en el negocio. Yo tenía, me iba bien. La demora fue a entrar a los cristianos, a seguir al Señor Jesús. Así se oye hablar a mucha gente. Así están hablando. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Egipto significa esclavitud, pecado, muerte, sin Dios, infierno, cero cielo. Eso significa Egipto. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Ya el Señor había decidido que ese capitán tenía un nombre y se llama Moisés. ¿Por qué los demás van en contra de las cosas del Señor Jesús? No, nosotros pongamos nuestras propias leyes. El Señor ya había designado, y el mismo Moisés, él había después, más tarde, organiza la congregación de 50, de 100, etcétera, etcétera, porque era mucho trabajo para él, ya lo había hecho. Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. O sea, es una tierra que el Señor no nos va a dar cualquier tierra, el Señor no nos va a dar cualquier cosa, el Señor nos vino a dar tierra que fluye leche y miel. Si el Señor Jesús se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Ahí estaba diciendo Caleb y Josué, si es la voluntad de mi Señor, estaban quedándose en la voluntad del Señor Jesús. Si es la voluntad del Señor Jesús, nosotros vamos a recibir esa tierra. Por tanto, no seáis contumaces, o sea, rebeldes. ¿Contra quién? Contra el Señor Jesús. Ni temáis al pueblo de esa tierra. Hoy el Señor dijo, no le tema a nada ni a nadie. El Señor Jesús nos está diciendo que no le temamos nada a nadie mientras estemos con Él. Ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros, ojo, los comeremos como pan. ¿Han oído ese término? Eso es pan comido para mí. Eso es pan comido para mí. Pues así dijo Josué y Caleb, eso es pan comido para nosotros porque está el Señor Jesús con nosotros. Su amparo se ha apartado de ellos. ¿De quién? De esa gente, de esa tierra que ellos iban a tomar posesión. El Señor ya no los iba a amparar, por eso se las estaba entregando a ellos. ¿Por qué no se las iba? Porque ya no los iba a amparar más, porque todas esas tribus que ustedes acabaron de mencionar, los invito a que lean quiénes eran esos personajes. Pecadores, idólatras, asesinos, rebeldes, contumaces. Entonces, les vuelvo a leer el 9, 14:9. Por tanto, les decía Josué y Caleb, no sean rebeldes contra el Señor Jesús.
ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. O sea, están diciendo que una persona que no tenga al Señor Jesús no tiene esperanza, no tiene nada, no tiene vida. Y esa gente, el Señor los iba a quitar de ahí porque les iba a entregar la tierra al pueblo que lo estaba siguiendo a él. Y con nosotros está el Señor Jesús. Si se dan cuenta, por eso es que Caleb dijo allá arriba, nosotros podremos contra ellos, vamos, porque Caleb sabía que el Señor Jesucristo estaba con ellos y dice, no los temáis. ¿Y sabe qué pasó? Mire lo que dice en el 10. Entonces, toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria del Señor Jesús se mostró en el tabernáculo de reunión y a todos los hijos de Israel. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo mi hermana y mi hermano no le va a creer al Señor Jesús con todas las señales que ha hecho? Vea, yo soy producto de un hogar separado. Papá se fue, quedé sin mamá, sin papá cuando tenía 10 años. ¿Usted cree que en mí no se cumplió la palabra del Señor Jesús cuando dijo, cuando tu padre, aunque tu madre y tu padre te abandonaran, el Señor Jesucristo con todo te recogerá? Y hoy, en la voluntad del Señor, cumplo 57 años en estos días. 57 años. Sí, Caleb me motivó. Sí, ese Caleb me motivó. 85 y a enfrentarse a todos esos gigantes. Físicamente, unos gigantes. Pues ese viejito, sí. La confianza en el Señor Jesús nos hace superhombres. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces, puedo ver que el Señor Jesús siempre estuvo ahí. Y cómo no agradecerle al Señor tantas bondades que me han mantenido vivo 57 años. 57 años. ¿Qué niño sobrevive a los 10 años? Solo. Para la gloria del Señor Jesús, no me violaron, etcétera. Intentaron ya después de viejo, por ahí, en un bus. Pero el Señor Jesús me guardó. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo tú no le agradeces al Señor Jesús tantas bondades si tú estás vivo hoy, estás viva hoy porque al Señor le place? Amén. Dice, y el Señor Jesús dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que ha hecho en medio de ellos? Pónganse a pensar cuántas señales ha hecho el Señor Jesucristo en medio de ustedes. Yo a veces me pongo a pensar las señales que, mirar, esto es que pues sí, la misma vida, cuando tú respiras es una señal. El Señor Jesús, que tú respiras porque a Él le place. Y lo más hermoso, amén, lo más hermoso, que se haya revelado a nosotros como el Creador. ¿Cuántos en la época la época siempre, porque el Señor Jesucristo es el mismo ayer y siempre, cuando vino en carne, en su plan de salvación, ¿cuántos de esos fariseos el Señor no les reveló quién era y murieron? A nosotros nos reveló quién es Él para vida eterna. Dice el 12, ¿hasta cuándo? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. 12, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte de ellos que ellos. Pero Moisés respondió al Señor, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Señor Jesús, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara parecías tú, Señor Jesús, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo,
por cuanto no pudo el Señor Jesús meter este pueblo en tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que seas magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo. El Señor Jesús, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y rebelión, aunque en ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado este pueblo desde Egipto hasta aquí. 20. Entonces el Señor Jesús dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, dice el Señor Jesús, y mi gloria llena toda la tierra. ¿Quién dice amén? Esa palabra tan hermosa, la gloria del Señor Jesús lo llena todo. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrán en posesión. Ahora bien, el malecita y el cananeo habitan en el valle, volveos mañana y salid al desierto camino del Mar Rojo. Y el Señor Jesús habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud? ¡Uah! Que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan, diles vivo yo, dice el Señor Jesús, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, excepto a Caleb, hijo de Jefón, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, el Señor Jesús, he hablado, y así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Qué palabra tan fuerte, hermana y hermano. Pero es verdad y es real porque el Señor Jesucristo es real. El Señor Jesucristo es el mismo ayer y siempre y por los siglos. Dejemos de quejarnos y confiemos más en el Señor Jesús. Para cerrar este mensaje, vamos a Josué. Este mensaje seguiría larguísimo, pero yo quiero que miremos aquí en la parte de Josué. Vamos al libro de Josué 14:6. ¿Cómo termina esto? Solo y llanamente, porque un hombre llamado Caleb y un hombre llamado Josué confiaron en el Señor Jesús y no le dio miedo a las cosas que están en el mundo, no le dio miedo a los gigantes, no le da miedo las adversidades, no le da miedo el coronavirus, no le da miedo el jefe, no le da miedo si los echan, si etcétera, no le da miedo hablar, no le da miedo decir con sus labios que el único Dios verdadero es Jesús. No les da miedo. Y por eso el Señor los premió, porque confían en Él. Confiemos en el Señor Jesús, pidamos al Señor Jesús que nos llene de su misericordia, que sea misericordioso con nosotros y nos ayude, porque Él es nuestro hacedor, que nos ayude a tener más confianza en Él, que creamos más en Él. Josué 14, ¿ya lo encontraron?
Yo no. Josué 14. 14:6. 14:6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefón de Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que el Señor Jesús dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Están hablando ahí Caleb y Josué. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo del Señor Jesús, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo al Señor Jesús, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tus pies será para ti, para tus hijos, en herencia perpetua, porque cuanto cumpliste siguiendo al Señor Jesús, mi Dios. Ahora bien, el Señor Jesús me ha hecho vivir como Él dijo. ¿Quién dice amén? Estos 45 años, 40 que tenía y 45, 85. Y la misma escritura me va a mostrar que Caleb tenía 85. Desde el tiempo que el Señor Jesús habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad, ¿de cuánto dice ahí? 85 años, Caleb. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual el Señor Jesús habló aquel día, porque tú oíste en aquel día que los ananeos están allí, anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás el Señor Jesús estará conmigo y los echaré como el Señor Jesús ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefón, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefón, Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente al Señor Jesús, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. ¿Se imagina este final tan claro de nuestro Señor Jesucristo en este mensaje? Un mensaje que a mí me puso a pensar y me pone a pensar. A mí me pone a pensar. Va muy relacionado con lo que hablábamos en la prédica pasada. Señor, envíame a mí, decía Isaías. Nosotros nos escondemos. Envía al pastor Mauricio. Envía al pastor Luis Alberto, pero no me envía a mí. No me envía a mí. Aquí Josué, con 85 años, dijo: aquí estoy. Aquí estoy. ¿Dónde hay que pelear? ¿Dónde son las ciudades que están fortificadas? ¿Dónde están los gigantes? Venga, póngamelo a ver, porque un pan comido para mí, porque el Señor Jesucristo está conmigo. Confiemos en el Señor Jesús. Entonces, cuando una hermana y un hermano le diga confíe en el Señor Jesús, le está dando una revelación espectacular, le está dando una enseñanza real, más que traerle leche, pan, huevos, la renta, etcétera. Es más importante que me digan a mí, que me llenen de confianza. Y de paso, si el Señor les usa de su corazón y me dejan un mercado, full, amén. Pero si no me lo dejan, me dejan lleno del Señor Jesús, porque eso es lo que nosotros debemos de estar llenos, porque Él es el pan de vida, y ese es donde tenemos que entender que el verdadero pan, el que me llena, es Jesús, porque Él es el pan de vida. Amén. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos bendiga. Los amo mucho.